Bendiciones. Bendito Dios, hay una palabra hermosa. Bendito Dios. Bendiciones, bendiciones. Gloria sea su nombre esta mañana. Bueno es Dios. Hay una palabra hermosa el día de hoy. Sean todos bienvenidos. No puedes reprender algo de lo cual no eres autoridad. Esa es la palabra del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de los derechos legales otorgados a las tinieblas y de lo delicado que es entregarle al adversario todas aquellas cosas con las cuales él nos puede golpear. Sean todos bienvenidos y por favor busque su Biblia. No podemos hacer un devocional sin Biblia. Busque su Biblia. Y vamos al libro de Mateo capítulo 12 desde el verso 43 al 45. Quiero que entiendas esta palabra. Bienvenido, bienvenido. Dime de dónde te estás conectando conmigo en esta mañana. A todos los que están ya en nuestro en vivo. Bendiciones, mi hermanita Laura. Bendiciones, bendiciones. Es muy importante entender la palabra de hoy. Compartiendo mi devocional contigo. Escucha bien la palabra que hoy el Señor nos entrega. Dios mío, libro de Mateo, capítulo 12, del verso 43 al 45. Hoy vamos a entender a la luz de la palabra por qué razón el enemigo nos golpea y nos golpea y nos golpea y no entendemos por qué. Cuando entregamos derechos legales a las tinieblas. Ay, Dios mío, bienvenido Manta, Ecuador. Bienvenidos los que están entrando ya a nuestro en vivo, que se han dado cita con el Ministerio Antorcha, ¿verdad que sí? Mateo capítulo 12 del 43 al 45, mira esta palabra. Tenemos que entender a la luz de la Escritura lo que el Señor tiene. Si rompemos leyes espirituales, ten por seguro que vamos a tener consecuencias. Dios mío santo, usted va a buscar el libro de Mateo, capítulo 12, del verso 43 al 45. Dios mío, las prácticas de nosotros como hijos de Dios son importantes. Bienvenidos todos los que están ya con nosotros. Chile, República Dominicana, Manta, Ecuador, todos los que están con nosotros sean bienvenidos. Si le entregas derechos legales a las tinieblas, le diste una llave para que entre a tu casa y destruya. Ya que sabemos que la palabra dice que el adversario vino a matar y romper y destruir todo lo que Dios había creado. Entonces, si tú y yo le damos derechos legales a las tinieblas, ten por seguro que el adversario no va a perder el tiempo. Y él va a entrar y va a romper y va a matar todo lo que Dios te había dado. ¿Sabes cómo entra el adversario a tu vida? Cuando tú le das una llave, cuando tú le das un acceso a tu vida y un derecho legal. El adversario, no entiendo, hay creyentes que se la pasan, el adversario me quitó, el diablo me robó, el diablo... A ver, el diablo no puede hacer nada a menos que tú no le abras puertas para que él entre. Sí, hay cristianos que juegan con las tinieblas, juegan con prácticas y juegan con cosas que no son del Señor, pero no quieren que el adversario entre a su casa a destruir.
Si tú juegas con él, tú le das un derecho legal. Y hoy vamos a hablar de los derechos legales. Dios mío. ¿Sí? Toda práctica de pecado es un derecho legal. Bienvenidos todos los que siguen llegando a nuestro en vivo. Escribe eso ahí para que no se te olvide. Toda práctica de pecado es un derecho legal. Una cosa es cometer un error y caer en pecado hoy, lavarme, salir de eso y continuar. Y otra cosa muy diferente es una práctica de pecado. Es por eso que en las cartas de Juan el apóstol dice que el que practica el pecado es del diablo. Fíjate qué delicado son las prácticas de pecado. Que es una práctica, algo que hago constantemente. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo una práctica de pecado, yo le entrego a las tinieblas un derecho legal para que él venga a mi vida y me golpee. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie tiene un demonio porque iba jugando y de momento se endemonió. No, eso no es así. Tuvo que tener una práctica de pecado para que ese demonio llegara a su vida. Satanás no puede usar a nadie que no esté a su nivel. Empezando por ahí. Cuando usted vea que Satanás usa a alguien para destruir la vida de otro, para matar a otra persona, para chismear, para bretear, para adulterar, para fornicar, sencillamente es porque la práctica de pecado hizo que esa persona descendiera a los mismos estatus de las tinieblas. Entonces el adversario lo puede utilizar. No, el adversario no puede utilizar a nadie que esté lleno de Dios. No, discúlpeme. No están las tinieblas y la luz juntas. No, lo dice la palabra, que la luz y las tinieblas no están juntas. No, también dice la palabra que no somos agua limpia y agua sucia. O somos agua limpia de una misma fuente, dice el libro de Santiago. No puede brotar agua limpia y agua sucia. Así que a mí nadie venga a decirme, no, porque aquel está ungido, está súper ungido, está lleno de Dios, pero también es adúltero. No. Nadie que esté lleno de Dios practica tales cosas. No. Vengo a romper esquemas hoy en el nombre de Jesús. Vengo a romperte esquemas. No, es que estamos confundidos. La iglesia cree que cualquiera es ungido, cualquiera es ministro, cualquiera está lleno de Dios. Cuidado, con cualquiera Dios habla. Eso no es verdad, hermano. Está bueno de esas cosas. Hoy confundimos unción con escándalo y algarabía. Unción es una cosa, manifestación del Espíritu es una cosa, y algarabía y escándalo y show es otra cosa. Ay, Dios mío. Para que tú lo sepas, para que lo vayas sabiendo ya. Vamos al libro de Mateo capítulo 12, desde el verso 43 al 45. Ustedes tienen que entender la palabra. ¿Sabes por qué el adversario juega con el pueblo de Dios? Te voy a explicar. Porque el pueblo de Dios tiene la Biblia así y el internet abierto. Estamos empezando la palabra. Te lo repito, el pueblo de Dios tiene la Biblia cerrada y el internet abierto. El TikTok, YouTube y todo el mundo dice Señor, pero usted tiene su Biblia cerrada. Pero si usted la estuviera abierta, usted entendiera a la luz de las Escrituras que es un derecho legal que se le otorga a las tinieblas y por eso destruye tu casa. Es por eso que hay cristianos que viven de derrota en derrota, de dolor en dolor, de tristeza en tristeza. No hay victoria, no hay prosperidad, no hay bendición. ¿Sabes por qué? Porque hay un derecho legal otorgado a tu casa y a tu vida y esa llave se la entregaste tú. Santo sea Dios. ¿Cómo le entrego las llaves yo a las tinieblas? ¿Cómo? Practicando las cosas de Él. Usted nunca va a reprender algo, escuche, nunca vas a poder reprender algo que tú no le eres autoridad a eso. Es por eso que hoy en las iglesias vemos a la gente gritándole a los demonios para que dejen libre a una persona. ¿Cuándo Jesús le gritó a nadie? ¿Cuándo Jesús le gritó a nadie para que fuese libre de un demonio? Nunca. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la autoridad de todo ya. Ya Él lo venció en la cruz del Calvario. Así que hoy vas a aprender a quitarle los derechos legales a las tinieblas que nosotros mismos con nuestras prácticas le hemos entregado. Bendición, mi Romero hermosa. Bendición. Nos vamos al libro de Mateo capítulo 12, versos del 43 al 45. Escucha aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Hay que repetir texto para que lo entiendas. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y al postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor llega a tu vida, nunca nos deja como nos encuentra.
Cuando el Señor llega a mi vida, ¿qué es lo primero que hace? Dice que barre, desocupa y adorna nuestra vida. Barre de pecado, barre de inmundicia. ¿Cómo nos adorna? Con los frutos del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién le toca llenar su casa de Dios para que el adversario que ya salió no pueda regresar a ti y a mí? Ahora la pregunta es, ¿de qué estás llenando tu casa? Sí. Cuando tenemos prácticas con las tinieblas, cuando jugamos con el enemigo, pero también hablamos en lengua el día domingo. Sí, cuando jugamos con las tinieblas y tenemos prácticas de pecado, automáticamente nosotros, eso no se lo otorga el vecino, ni el tío, ni Dios, nosotros le otorgamos a las tinieblas una llave, que es un derecho legal. Y él dice, ¿cómo me vas a reprender si tú juegas conmigo? ¿Cómo me vas a reprender si tú juegas conmigo cuando nadie te ve? ¿Cómo me vas a reprender si tu pantalla está abierta con páginas incorrectas cuando nadie te ve? Dime, ¿cómo me vas a reprender? ¿Qué autoridad tienes sobre mí si haces mis obras? Ay, Dios mío. Entonces eso es un derecho legal otorgado a las tinieblas. Entonces eso hace que el adversario no te tema. El adversario no huye de donde se siente cómodo. Si tu casa, que es tu vida, no está llena del Espíritu Santo, aleluya, que son los dones del Espíritu registrados en Gálatas capítulo 5, verso 22, amor, paz, mansedumbre, gozo, templanza, benevolencia, paz. Si no estamos llenos de esos adornos del Espíritu, de esas virtudes de Cristo, ten por seguro que el adversario va a tratar de regresar. Siempre que Dios te limpia de algo, siempre que Dios te saca a ti de una práctica, de un hábito, de un pecado, de una circunstancia, de cualquier cosa que Dios ya te sacó, ya te limpió, ya te lavó, el adversario siempre probará si puede regresar. Ojo aquí. Él siempre va, si alguien fue alcohólico y esa persona se vuelve al Señor, el adversario va a tratar de regresar con el alcoholismo. Y a esa hora nunca tenía para comprar bebida, pero a esa hora va a llegar todo el mundo con botellas de bebidas regaladas. Sí, porque el adversario siempre va a tratar, si puede, entrar otra vez a tu casa. La pregunta es, ¿cómo está tu casa? ¿Cuál es la casa? Tú eres la casa, yo soy la casa. Que está adornada y barrida por el Señor, y yo soy la que permito que sea llena del Espíritu Santo. Aleluya. Yo soy la que tengo que cuidar, no tener prácticas con las tinieblas. Repito, una cosa es un día cometer un error, una cosa es un día caer en pecado y otra es tener prácticas. Práctica es algo que yo hago habitualmente. Eso son prácticas. Algo que hago todo el tiempo, yo lo hago. Algo que yo hago a pesar de que sé que está mal, pero lo sigo haciendo. No, nunca vas a reprender un demonio si tú juegas con él. Si alguien tenía problema con el adulterio antes de ser cristiano, cuando viene el Señor, agárrate porque el adversario tratará de regresar. Si alguien tenía problema con la pornografía, cuando usted es limpio de eso, el adversario tratará de regresar. Ay, Dios mío. Si alguien tenía algún problema con el robo, con la mentira y con el engaño, no te preocupes que cuando tú vengas a Cristo y empieces a caminar con el Señor, el adversario tratará de regresar. El adversario va a tratar de regresar a aquella área que él sabe que te mantiene sucio delante de Dios. Porque su plan mayor es que estemos sucios delante de Dios. ¿Para qué? Para que perdamos salvación. Ay, aleluya. Escribe eso ahí si tú quieres. Sí. Cuando hacemos cosas incorrectas delante de Dios, otorgamos derechos legales a las tinieblas. Cuando hacemos cosas escondidas donde nadie nos ve, si no te ve nadie, te ve Dios. Y si te ve Dios, también las tinieblas. El adversario sabe quién es un altar para Dios y quién no. Que no se te olvide que las tinieblas reconocen quién está lleno de Dios y quién no. Ay, cuando Pablo iba predicando, escucha esto, Pablo iba predicando y se le aparece el mago y él quería los mismos dones que tenía Pablo. Escucha esto. Ay, Dios mío. Te tengo que buscar esa cita para hablarte con cita bíblica. Sí. Sí, tenemos que entender esto. En Hechos capítulo 19 ahí está la cita bíblica. Y querían hacer las mismas cosas que Pablo hacía. Pero me agrada ver que Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 15, dice que el espíritu malo respondió. Escucha, escucha. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién le respondió? Dios. No, le respondió el espíritu inmundo que quería hacer lo que Pablo tenía. Conozco a Jesús, o sea, el demonio le respondió a este hombre: yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo, pero tú, ¿quién eres? Entonces,
La palabra tiene afirmación de que el adversario nos conoce. Ay, Dios mío. Dios mío, el adversario sabe cuando hacemos cosas en intimidad que nadie nos ve. Y eso es falta de integridad. ¿Qué es integridad, pastora? Hacer lo bueno cuando nadie me ve. Sí, el adversario le responde y le dice, a ver, te explico, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. Yo conozco a estos dos que están llenos de él. Pero ¿tú quién eres? El adversario te conoce. Sí, y él sabe quién es un altar para Dios y quién no. Él sabe quién vive en santidad. Es por eso que hay gente que no puede reprender al adversario. Es por eso que hay gente que tiene el matrimonio hundido, la casa hundida, la economía hundida, enfermedades, problemas. Ay, pero yo soy evangélico el día domingo. Pero si Dios me llamó a mí a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cómo vivo de gloria en gloria y de victoria en victoria? Con dos armas. Dos armas. Santidad a Jehová e integridad. No hay más. No nos podemos inventar algo, es santidad, Jehová e integridad. Cuando eso está en la vida de un creyente, el adversario no puede tocar a esa persona. Porque no hay derecho legal otorgado. ¿Qué derecho legal le tienes otorgado a las tinieblas? Que él te golpea cada vez que él quiere. Cada vez que él quiere, viene y te golpea. Hay gente, una cosa es cuando Dios te mete en un proceso para trabajar en ti. Y otra muy diferente es cuando nosotros estamos siendo golpeados por las tinieblas porque jugamos con él. Ay, Dios mío. Ajá. Sí, el derecho legal es un permiso que le doy a las tinieblas, como esto que estaba pasando con el apóstol Pablo. Quisieron reprender al demonio y dice el demonio, espérate, tú me estás reprendiendo a mí, pero si yo conozco a Jesús y yo también conozco a Pablo, pero tú que me estás reprendiendo, ¿tú quién eres? My God, Dios mío, entienda la palabra. Es tan clara la palabra, el derecho legal que se le otorga a las tinieblas es un permiso que yo le doy a él para que él destruya lo que Dios me dio a mí. Cuando Dios te entrega bendiciones, cuando Dios te entrega a ti talentos, ministerio, iglesia, dones, economía, matrimonio, familia, todo eso te lo da Dios, pero ¿a quién le toca cuidarlo? A ti y a mí. ¿Cómo yo lo cuido? Cerrándole las puertas a las tinieblas. Dios santo. Sí. Si no quieres que el adversario tenga acceso a ti, cierre las puertas. Deja de jugar con él. Si no queremos que el adversario destruya lo que Dios ha construido en nosotros, ciérrale las puertas y deja de jugar con él. Para que cuando lo vayamos a reprender, él diga, espérate que este tiene autoridad sobre mí. Porque el adversario no se sujeta a gente que no tiene autoridad. Por eso es que Jesús no tenía que gritarle a nadie para que fuese libre de un demonio. Porque él era la autoridad de ellos. Él es la autoridad de ellos. Dios mío. Deja de practicar sus cosas para que tú veas cómo te conviertes en la autoridad de eso. Dios mío. Te lo voy a poner ahora en el ámbito natural. Bien, yo soy mamá. Ya, y yo tengo hijos. Y yo quiero que mis hijos se sujeten a mí y me respeten. Pero es que mis hijos me ven a mí de marido en marido, de desorden en desorden y de pecado en pecado. De toda inmundicia vida en la tierra, mis hijos me ven. ¿Con qué cara yo regaño a mis hijos? ¿Con qué cara yo corrijo a mis hijos? ¿Con qué autoridad yo les hablo? Si mis hijos me están viendo hacer lo malo. Es lo mismo en el ámbito espiritual. Te lo puse en lo natural para que lo entiendas. ¿Cómo se va a sujetar a ti una entidad demoníaca que tiene autoridad? ¿Cómo se va a sujetar a ti si él ve que tú practicas sus cosas? Oh my God. No sé si lo entendiste esta mañana. Si yo quiero que mis hijas se sujeten a mí, yo tengo que ser la autoridad de mis hijas y el ejemplo de mis hijas. Aleluya. Nadie es poseído por un demonio porque sí. Ay, no, mira, yo iba caminando y de momento, ay, mira, estoy endemoniado. No. Cuando el adversario hace morada en una persona e influencia a una persona, es porque esa persona le dio acceso a él. Le dio acceso a él para que pudiera llegar allí, destruir y utilizarlo. ¿Cómo tú crees que alguien se quita la vida? Porque el adversario trabajó en esa mente para lograr eso. Estos son ámbitos espirituales importantes que usted tiene que saber. ¿Cómo el adversario logra que una persona mate a otra persona? Porque el adversario ganó terreno ahí. ¿Cómo una persona logra que un padre viole a una hija de su sangre? ¿Cómo un adversario, cómo usted entiende en su mente natural algo así, tan demoníaco, tan sucio, tan roto, tan desbaratado? Porque el adversario logró ventaja en la vida de ese varón. ¿Cómo una persona llega a tener amargura en el corazón? Porque la falta de perdón le dio ¿qué? Derecho legal a las tinieblas para que llenara su corazón de amargura. No es de gratis, todo es así. Todo va de poquito a poquito. El adversario te observa. Él es paciente. Él nos observa para saber en qué áreas somos débiles y en cuáles no. Dios mío.
El adversario no puede usar a alguien que no esté a su nivel. No puede. El adversario no puede usar a un... Ay, yo murmuré contra el líder y yo destruí su familia por lo que yo dije. Ay, porque es que cometí un error. No, es que el adversario ya tenía ventaja en tu corazón. Ya él logró ventaja. Cuando dañamos a otros es porque ya él sabía que en nuestro corazón había celo, había envidia. ¿Por qué Saúl empezó a perseguir a David y quería hasta matarlo? Porque antes de querer matarlo, primero tuvo celo y tuvo envidia. Entonces dice el adversario, yo tengo lugar en ese corazón para ahora decirle que lo mate. Porque ¿quién le dio el acceso legal al adversario para que quisiera matar a David? A pesar de todo el bien que David le había hecho a Saúl. Saúl le dio entrada legal a las tinieblas para que llegara a hacer todo lo que hizo. Piense, por favor. La palabra es tan amplia. El diablo es espíritu, así como Jesús es espíritu. El adversario también lo es. Él necesita un cuerpo para moverse y trabajar. Entonces él necesita ventaja de ti y de mí para poder hacer su obra. Si con Pablo pasó. Yo conozco a Jesús y también a Pablo, pero ¿tú quién eres? Tú vienes a reprenderme a mí si tú eres de los que juega conmigo. Si usted no tiene una vida conforme al Espíritu Santo, no reprenda al diablo. No, porque los que viven en obediencia, en santidad e en integridad no tienen que reprender tanto a las tinieblas. No, porque el Señor es defensor de ellos. Cuando Satanás quiso quitarle todo a Job, ¿a quién tuvo que ir y pedirle permiso? Al Padre de los cielos. Claro, Él tiene todo. Él te bendice porque Él tiene todo. Quítale todo, dijo el Señor, quítale todo. ¿Quién le dio autoridad para esa prueba? Dios se la dio. Pero también Dios le dijo, lo vas a tocar hasta aquí. De aquí para allá no me lo toques más. ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Porque en Job capítulo 1, antes que Dios diera autoridad a la prueba de Job, primero Dios dijo que Job era varón justo y perfecto. ¿Viste que hubo primero algo en el corazón de Job que llevó a Dios a proteger a Job? No, hasta aquí, no me lo toques más de ahí. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que no entendemos la necesidad de la integridad delante de Dios. Que queremos un evangelio light. Hoy predican un evangelio light. Como quiera Dios me ve, como quiera Dios me usa, como que... ¿Cómo? No. Es por eso que hoy tenemos tantos shows en los altares y tanto fuego extraño en los altares. Porque hay gente con tanta carencia de la unción del Espíritu Santo que necesitan meterle show, humito y colores a los altares por la carencia del Espíritu de Dios. Ay, Dios mío. Por eso hoy tenemos tantos falsos profetas en las redes sociales. Sí. Es por eso que hay tantos falsos profetas que le profetizan a toda iglesia donde van. Dios te va a bendecir, Dios te va a ungir, Dios te va a prosperar, te va a llenar tu cuenta de dinero. Mira, ahora mismo te transfirió dinero y tú te quedas. ¿Qué está pasando aquí? Eso te habla a ti de la carencia del Espíritu Santo que hay en mucha gente y en muchos lugares. Y confundimos, llamamos profetas a los que en verdad son adivinos. Ay, Samaya. Llamamos profetas a los que son adivinos. Todo profeta viene a confirmarte lo que ya el Espíritu Santo te dijo a ti, por favor. Los profetas se mueven con 3 características. Palabra de restauración, palabra de consolación y palabra de regreso al Padre, de reconciliación con Dios. Por favor, lo dice 1 Corintios. Dios mío santo. Nos vamos al libro de Gálatas capítulo 5, por favor. ¿Sabes que los demonios pueden controlar a una persona? Los demonios pueden influenciar a una persona que le da lugar. Sí. Sí. Cuando Dios llega a tu vida, limpia tu casa, la desocupa, la adorna de sus dones y de sus frutos. Sí. Pero aquello con lo que jugamos distorsiona la bendición de Dios. Y no pega un poquito del Señor no. Ya, hoy ya decídete, o soy de Dios o no lo soy. Ya no hay tiempo para ser blanco y negro al mismo tiempo. No son, ya no hay tiempo para esas cosas ya. O soy de Dios o no lo soy. Dice el libro de Gálatas capítulo 1. Mira aquí. Gálatas capítulo 1. Estad pues firmes. Gálatas 5 verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Clarito, hermano. Dice que estad firmes en la libertad
¿Qué es libertad? Cuando Dios te liberta de algo, eso es libertad. Cuando Dios te saca de un pecado, eso es libertad. Cuando lo que antes practicabas ya tienes la autoridad de decirle no, ni aunque te sientas tentado. Cuando lo que antes te hacía caer, ahora cuando se te presenta le dices, no lo voy a hacer porque yo amo a mi Señor. Eso es libertad. Que tienes la autoridad, el dominio propio de decirle a tu carne, ya no lo vas a volver a hacer. Eso es dominio propio. Eso es fruto del Espíritu. Con eso adorna Dios tu casa. Pero si lo que hace 10 años atrás que tú practicabas, si Dios te lo vuelve y el enemigo te lo vuelve a traer y tú lo vuelves a practicar, usted no era enteramente libre. ¿Qué dijo, pastora? Nos vamos al libro de Juan, por favor. Mira aquí, clarito, clarita la palabra, clarita la palabra. Cuando Dios llega a tu vida, Dios limpia. Cuando Dios limpia, limpia bien. Sí, todo lo que Dios quitó de mí, que yo traía del mundo, lo quitó bien. Cuando usted vea que una persona le dice, no, es que yo tuve un sueño, tuve una revelación y se me presentó Moisés, se me presentó el Señor y se le presentó el cielo entero, pero su vida sigue en las mismas prácticas de antes, ahí no se le presentó a nadie. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llega, hay un antes y un después. Porque cuando Dios llega y se te manifiesta, tu vida tiene una marca de Dios. Por donde Dios pasa, Él te hace saber que Él pasó. Por donde pasaba Jesús, nadie. Por donde llegaba el Señor, nadie quedaba igual. Cuando llegaba la gente enferma, la gente se sanaba. Cuando llegaban los leprosos se sanaban. Cuando llegó a la mujer de flujo de sangre, ella sanó. Cuando llegó al ciego de Bartimeo, lo sanó. Cuando llegó al estanque de Betseda, él sanó al ciego que ya 38 años que estaba postrado. Entonces, cuando Dios llega, todo cambia. Cuando el Señor llega, Él deja marcas de que Él pasó por ahí. Entonces, que me disculpan la gente que dicen, dice el Señor, Dios me dijo, Dios puso, Dios quitó, me reveló el cielo. Pero si tu vida sigue en las mismas prácticas del pasado, nunca estuvo mi Señor por ahí. Aleluya. Porque cuando Él llega a tu casa, Él la limpia y la adorna. Aleluya. Bendito Dios. Estamos en Juan capítulo 8, del verso 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ay, santo Dios. Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo se queda para siempre. Así que subraya eso en su Biblia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dijo Jesús a los judíos que se creían que ellos eran linaje de Abraham. Y el Señor le dijo, ustedes linaje de Abraham, pero practican el pecado. Háganme el favor. Es lo mismo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. No hay más allá ni más allá. Sí, se trata de no regresar a donde Dios te lavó. Se trata de, si ya Dios limpió algo en tu vida, oye, permanece con eso limpio. No sé qué Dios trató en tu vida, no sé qué tienes que limpiar en tu casa. Pero lo que tú tengas que trabajar en tu vida, que limpiar en tu casa, hazlo pronto. Y vas a ver que no vas a tener que reprender tanto al diablo. Cuando tú veas a un cristiano que se la pasa, te reprendo diablo, te reprendo diablo, es porque estás jugando con él. Porque quien tiene autoridad de Dios tiene que hacerlo solo una vez. Porque tiene respaldo del Espíritu. Quien está lleno de Dios es porque se vació del mundo. Quien está lleno de Dios, el adversario lo reconoce, como pasó con Pablo. Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Desconoció al otro. ¿Sabes por qué lo desconoció? Porque nada tenía lleno de Dios. Si tú quieres que las tinieblas te respeten, conviértete en la autoridad de ellos. Y para ser la autoridad de las tinieblas, yo tengo que aprender a no jugar con ella. Hay gente que juega y tiene cosas escondidas. Y hace cosas escondidas, nadie me ve, y esconde cosas. Y todo es así, no importa que lo que yo hice, no importa, yo lo escondo. No juegues con las tinieblas, ¿sabes por qué? Porque el adversario tiene características. Él primero te tienta, después te hace caer y después te condena por haber caído. Y termina sacando a la luz tu pecado para avergonzarte. Mira con quién estás jugando, siendo hijo de Dios. Tengo que darte la palabra esta mañana. Por más que estemos escondidos, por más que nos escondamos para hacer lo malo delante de Dios, no habrá respaldo del Espíritu para reprender algo de lo cual no somos autoridad.
Así que si tú quieres que el adversario se te sujete y tú quieres vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, tú quieres tener un matrimonio. Hay personas, me ha tocado como líder, como pastora, tener consejería con matrimonios. Hay matrimonios que llegan destrozados, tenemos problemas en la intimidad, nada sirve en la intimidad, todo está mal, pero cuando tú averiguas y tú indagas es que el marido ve pornografía. Entonces eso es un derecho legal otorgado, pero queremos que Dios nos bendiga el matrimonio. Hágame el favor. Hágame el favor. Dios mío. Yo quiero que mi hija sea una empresaria, que mi hija haga las cosas bien, que mi hija tema a Dios, pero es que mi hija me ve a mí de macho en macho. ¿Con qué autoridad? Yo reprendo al diablo de mi casa. Tú quieres que el adversario se te sujete, sé la autoridad de tu casa, la autoridad de tus hijos, la autoridad de las tinieblas. Pero para eso tú tienes que tener dos armas. Ya te las di. Integridad y santidad. No hay más. No hay más. Arregle su casa. Eres tú la casa. Arregla tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Está ordenada? ¿Está vacía? ¿Cómo está? Porque el adversario siempre está listo para regresar y hacerte la peor. Todo lo que dejaste en el mundo, él va a estar listo para ver cuando tú regresas allí. Recuerda, el adversario no se levanta contra gente que no le es un peligro. Nunca, nunca, nunca. Él no se va a levantar contra gente que a él no le causa pérdidas. Él se va a levantar contra gente que es ungida, contra gente que es llamada, contra gente que hace lo bueno, contra gente que teme a la palabra de Dios. Él se va a levantar contra esa gente. La pregunta es, ¿en qué bando tú estás? ¿Eres de la gente que vive para Dios y adornaste tu casa del Espíritu Santo? ¿O eres de la gente que está un día aquí, un día allá, un día soy evangélico, otro día hablo en lengua, pero otro día voy y practico las prácticas de él? ¿Qué tal? Si tú quieres reprender al diablo, y voy a terminar con esto, si quieres reprender a las tinieblas y ser autoridad de aquello, primero tú tienes que ser íntegro delante de Dios. Cuida lo que haces cuando estás a solas. Porque lo que hacemos cuando nadie nos ve, eso habla de nuestra integridad. El ministerio y la iglesia, eso no es tan importante, hermano. Eso lo hace Dios a través de nosotros. Eso habla del ministerio que tenemos. ¿Ya? Pero la integridad delante de Dios cuando nadie nos ve, eso habla del carácter que Cristo ha desarrollado en nosotros. Aleluya. Así que en esta mañana yo te dejo con este pequeño devocional rapidito, pasé rapidito por aquí. Te dejo con este pequeño devocional, suéltate de las prácticas que desagradan a Dios. Quítale las llaves que tú le otorgaste a las tinieblas. Nadie tiene autoridad sobre eso. Solo tú tienes autoridad sobre eso. Cuando tú le quitas las llaves que tú le otorgaste a las tinieblas, él no tiene acceso a ti. Cuando escuches a un creyente, es que el diablo rompió mi matrimonio, es que el diablo me quitó mi esposa, me quitó mi esposo, primero pregúntale qué hacías escondida de tu esposa o de tu esposo. Esposos que se esconden cosas, esposos que se esconden dinero, esposos que mandan mensajes a gente y su esposa nunca se entregó. Ya, derecho legal otorgados. Sí. ¿Cómo empieza un adulterio? Primero con un mensaje que le escondiste. No. La infidelidad, por decirlo así, la infidelidad y la traición no era que tú ibas caminando y de momento, ay, mira, me caí, ahora soy adúltero, mira. No, el adulterio no empieza en una cama. El adulterio comienza en un mensaje que te permitiste escondido de tu pareja. El adulterio comienza en una salidita oculta que nadie te vio, pero el infierno sí te vio. Sí. El adulterio comienza con mensajes, con salidita, con regalitos, que aceptaste una flor a un hombre que no era tu esposo siendo casada. Con mensajes que borraste para que nadie viera, pero el adversario te vio y el cielo también. Y cuando menos te los imaginas, después de esa cadena de ser permisivo con cosas que no tenían nada que ver contigo, tú estás en una cama con una persona incorrecta. Entonces el derecho legal a las tinieblas ya está otorgado, ya moriste espiritualmente. ¿Por qué? Porque el adversario halló terreno en tu corazón. Cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Qué significa esto? Que cuando el adversario sabe que él ganó terreno en tu corazón. Por eso es que Jesús dijo, ¿dónde salen las malas cosas? De afuera, de no lavarse la mano, de comer sin lavarse las manos. ¿De dónde salen las malas cosas? Dijo Jesús, del corazón. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las malas cosas, la envidia, el celo, la rencilla. De ahí sale, del corazón sale. Entonces, por eso es que la palabra en el libro de Proverbios te dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Sabe muy bien el adversario que si él gana terreno en tu corazón, habrá ganado la batalla. Entonces, cuida tu corazón de todo lo que ya Dios limpió, lo que Dios sanó y lo que Dios lavó, para que el adversario
no tenga autoridad sobre ti, sino que tú seas la autoridad sobre él. Te dejo esta mañana con esta palabra, llévasela a alguien más. ¿Sabes cuántos creyentes viven en derrota? Porque no tienen autoridad sobre las tinieblas, porque juegan con él a oculto. Miles de creyentes que van los domingos a la iglesia y levantan las manos, pero tienen una vida de derrota, porque no tienen victorias internas. Sus victorias son aparentes, con el ministerio la cuidan. Con el ministerio, son expertos poniéndose la armadura de Naamán, el que estaba lleno de lepra. Naamán era un capitán, pero cuando él se quitaba la armadura, esa armadura estaba llena de lepra. Así hay muchos evangélicos hoy. Así hay muchos cristianos hoy, con una armadura de evangélico, con una armadura de líder, de pastor, de evangelista, de profeta, pero cuando se quitan la armadura, el diablo le dice: tú eres leproso porque juegas conmigo. Tú estás leproso porque eres adúltero. Tú estás leproso y yo entro a tu casa cada vez que yo quiera. Tú determinas si cuando tú te quitas tu ministerio, si cuando te quitas el pastorado, cuando te quitas el manto de profeta, de evangelista, de evangélico y de cristiano, y el adversario te mire, diga: este es íntegro, no lo puedo tocar. Eso lo determinamos tú y yo. La pregunta ya terminó. ¿Qué llave le has otorgado a las tinieblas para que entre a tu casa cada vez que él quiera? ¿Cómo están tus vestidos? ¿Hay lepra? ¿O de verdad hemos sido lavados con una sangre preciosa y no hemos tirado esa sangre por tierra? Ay, pastora, esta palabra es como que yo pensé que me iba a desatar el millón. En el ministerio Antorcha nadie desata millones. Se da palabra de Dios y de vida eterna. Así que tú eliges cómo vivir tu vida. Pero también nosotros elegimos si la vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria o de derrota en derrota. Así que te dejo con esta hermosa palabra, pueblo de Dios, que has estado conmigo encendiendo tu antorcha esta mañana y escuchando este mensaje de parte de Dios. Revisa las cosas que tienes que revisar. El tiempo se agota, Cristo viene. Te dejo con esta palabra y sobre todas las cosas recuerda: mantén tu antorcha encendida para que puedas ver. Bendiciones a todas las naciones que se han conectado conmigo. Dios me los bendiga, Dios les dé bendición y llévale esta palabra a alguien más. Alguien necesita saber cuál es el clic del por qué no tiene victoria en su vida. Bendiciones.